104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20,000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y espectadores por redes sociales. Bienvenidos a su programa Lo líquido de lo absurdo. Hoy con invitados, porque Marco anda ocupado, pero nos mandó a un sustituto de lujo que espero no me dé mucha lata como Marco. Espero que sea un poquito más centrado. Ahorita lo presentaré. Antes de eso, hay que agradecer a Radio UDG, a la maestra Susana Carreño por la oportunidad de estar aquí, al ingeniero Jorge Cue, al ingeniero Chepe Gómez. Marco, saludos, sé que estás ahí viéndonos, ya estás acá escribiendo en el chat. Y el día de hoy va a ser un gran programa porque traemos a la mesa a un autor que a mí me encanta, que tiene películas muy famosas, y aparte tenemos a dos personas que también son fans, entonces creo que va a ser un muy buen programa. Camilo, te presento, Camilo Patiño, doctor de aquí de casa. ¿Cómo has estado? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? Cuéntanos. Pues bien, todo tranquilo, regresando a actividades dentro del Cucosta. Estuve fuera un tiempo, pero ya estoy de regreso y agradezco mucho a Marco y a ti por haberme invitado a este espacio. Ya habían quedado de invitarme, déjame les cuento. Como invitado, no como invitado de un libro, ¿no? Pero no como bateador emergente. Pero bueno, está padre, ¿no? Ya soy aceptado en el programa otra vez. Tengo una pregunta. ¿Has visto el programa? La verdad es que me puse a verlo. No te voy a mentir, me puse a verlo para ver las dinámicas, ¿no? Sobre todo que plantean. Ok. ¿Y cuál fue el que viste? Vi los últimos 4, fíjate. ¿Cuál te gustó más? Híjoles, los 4. No he visto ninguno. Es la forma de cachar a un alumno que no hizo la tarea. Los 4 me gustaron. ¿El último de qué fue? Canijo. No, es que sé que sé que en algún punto me lo vas a regresar, por eso lo estoy haciendo de una vez. Mira que yo estoy viendo unos monitos aquí muy interesantes. No, o sea, es un hombre muy ocupado, Camilo, y como dice, acaba de regresar, estuvo prestado en otro centro, entonces se le agradece que estés aquí de bateador emergente. Y somos fans de esta cultura pop, de las películas, de los libros de Tolkien y de muchas cosas, porque con Camilo nos encontrábamos antes de que se fuera de turista y platicábamos de cómics, de series, de programas, de películas. O sea, igual ha sido así también nuestro lapso aquí en el CUC, hablando de un montón de cosas de nuestra infancia. Y el día de hoy es un autor que es de nuestra infancia y que es de nuestra juventud y que es que hemos seguido y que nos ha seguido y que nos encanta cuando sabemos de algo que va a salir nuevo de él. Y es R.R. Tolkien, un autor que quizá hay gente que lo pueda tachar de muchas cosas, pero que sus obras son una cosa que a mí me gusta mucho y que a los que estamos en la mesa nos encanta. Por eso Salvador lo trajo a la mesa. Salvador dijo Tolkien para mí, y desde que lo dijo, Marco dijo, ni le muevas. O sea, nadie más puede escoger Tolkien porque ese es de Salvador. Salvador, de una vez, porfa. No, pues primero que nada, muchas gracias a ustedes, a Radio Universidad de Vallarta, por la invitación, por el programa. Y bueno, pues me invitaron aquí un ratito a platicar un poco de este autor, de su obra, y pues a ver qué tal, a ver si no los aburrimos o a ver qué pasa. Nos va a ir bien. No creo. Nos va a ir bien. Sí. Camilo, ¿qué nos puedes contar de Tolkien?
Bueno, recordemos que Tolkien, bueno, es el famoso autor del Señor de los Anillos, ¿no? Esas famosas películas que dieron a conocer los libros, ¿no? Digámoslo sinceramente. Después viene el Hobbit, ¿no? Pero pensándolo bien, pues escribió primero el Hobbit, El ¿no? Hobbit. Que el Señor de los Anillos, él sí tuvo un orden cronológico, ¿no? Pero bueno, él realmente se cría en Inglaterra, aunque no es inglés, ¿no? Ya lo platicábamos, pero se cría en Inglaterra de forma católica. Él es católico 100%, ¿no? Y estudia en Oxford, de hecho, filosofía, y estudia una segunda cuestión que es muy interesante para los libros, que termina estudiando la creación de lenguas, ¿no? O sea, no lenguas en sí, sino cómo se crean las lenguas, La ¿no? filología. La filología, efectivamente. Y a partir de ahí, él además tenía buena relación con escritores ingleses, hay que decirlo, ¿no? Entre ellos C.S. Lewis, ¿no? Con el que se comunicaba mucho. El padre de esta saga también, ¿cómo se llama la saga? Narnia, de ¿no? Lewis? De Narnia. De Narnia. Narnia. Y tenían muy buena comunicación. Hasta que chocaron por cuestiones religiosas. Sí. Y bueno, él se educa de esta forma, se hace pues todo un experto, ¿no? De ello. Y empieza a escribir realmente porque lo anima Lewis, ¿no? Lewis le dice, Tolkien ya traía en la cabeza, digámoslo así, ¿no? Desde la licenciatura él creó una tesis específicamente que tenía que ver con la literatura inglesa, que fue lo que él estudió, ¿no? Literatura inglesa, sobre todo la literatura nórdica, ¿no? Por eso es que de repente vemos tanta ascendencia nórdica en sus libros. Y que no es raro, pues, para los ingleses, al fin y al cabo, eso, ¿no? De hecho, se hace traductor, él traduce al inglés Beowulf, ¿no? Que también es una serie que nos encanta, que nos gusta, ¿no? Pero bueno, platica mucho con Lewis, hasta que Lewis le dice, él crea lenguaje primero, ¿no? De las aldeas, ese es un punto fundamental, ¿no? Para empezar, Sí. él aprende 9 lenguas, 9 idiomas. Sí, sí. Y luego crea del cero una lengua, la lengua élfica. Y empieza a crear la lengua antes de crear la historia, Sí. ¿no? Que eso es lo más importante de todo esto. O sea, de ahí nace, hasta que Lewis le dice, oye, pues ponte a escribir los libros, ¿no? Mejor dale una historia, una narrativa. Ya tiene lo más difícil. Ya el tienes idioma parte de lo una más raza, difícil, o sea, ¿no? ya síguele. Sí, entonces se pone a crear justamente esto, ¿no? Hay que contar que sí tiene cuestiones ideológicas, ¿no? O sea, seguimos que es cristiano. Muy pues, religiosas. pero también pues tiene un debacle, ¿no? Esta religión, pero también otro tipo de ideologías contra cuestiones comunistas o cuestiones de los nazis o cuestiones incluso de la propia los propios nórdicos, ¿no? Como Wagner, que muchas veces le preguntaban, oye, es que tú te guiaste en Wagner, ¿no? Para crear El Señor de los Anillos, porque todos conocemos El anillo de los el anillo de los nibelungos, ¿no? Y entonces él dice, pues lo único común es que existe un anillo. Exacto. ¿No? Sí. Pero al final, pues igual no le copió a Wagner, pues pero sí le copió a la literatura nórdica, ¿no? Claro. Pero eso refleja mucho su ideología, ¿no? También, pues ya lo platicaremos con ahorita, digo, ¿no? Los contenidos del libro, ¿no? Los significados del libro entre el bien y el mal, que pues refleja mucho su cuestión católica, ¿no? En todo esto. El hecho de crear este gran universo, ¿no? Que nos emociona. Sí, ¿no? El famoso Legendarium, ¿no? Que Exacto. es parte de lo que dice Camilo. Primero crea los idiomas y sí, ¿no? Lo más difícil, híjole, ya lo tengo, ¿no? Ya tengo una forma de hablar, una forma específica. Pues ahora le voy a dar cauce, ¿no? Ahora le voy a dar voz a este tipo de personajes, a este tipo de razas, ¿no? Que él también crea. Y vámonos para adelante, vamos creando todo un mundo, ¿no? Arda, ¿no? Y luego ya la Tierra Media, que también creo yo que toma mucha fuerza o mucha parte de esto que decimos, ¿no? Solamente existe lo que se le nombra. Y él dice, pues no voy a nombrarlo en mi idioma, ¿no? Me voy más para allá y yo le voy a dar a las letras, a las sílabas, a la tónica, el significado que yo quiero, ¿no? Voy a hacer que todo esto cambie a fin de cuentas y darle el significado de veras a idiomas, razas, reinos y sobre todo las historias, ¿no? Que vienen en esta saga de Tolkien. Pero sí, crea algo que muy pocos escritores pueden crear. O sea, crean todo un universo, pero le dan sentido a ese universo y a cada raza, a cada personaje tiene un porqué. Y es bien difícil en el mundo literario crear algo tan vasto. Todo. No cualquiera lo puede hacer.
y tiene que ser alguien así que tuvo una vida como la tuvo y que aprendió de todo lo que vivió, porque sí es complejo. Sí, fíjate que también quería decirte una cuestión muy interesante de Tolkien, ¿no? Lewis en aquel entonces, en los años 50, ¿no? Cuando saca El Señor de los Anillos, lo propone para el premio Nobel de literatura. Y fue criticado, muy criticado. Pues Dijeron claro, que su literatura no era a eso iba. literatura fina, ¿no? No era Literatura fantástica. alta cultura, Sí. ¿no? Todavía existen esos, que todavía existen, ¿no? De vez en cuando esos parámetros de la alta y la baja cultura. Bueno, que ya deben de haber desaparecido. Ahora premian a Bob Dylan, o sea, premias o sea, no estoy en contra, me gusta Bob Dylan, pero no para un premio Nobel de literatura. Claro. Sí, no. Pero bueno, era muy marcado y entonces lo votan, ¿no? Y mucha gente lo ha criticado por eso, porque pues, dicen no es literatura alta, ¿no? Pero Pues, yo considero bueno, que sí es muy alta literatura. sí, pues es como ha cambiado las cosas, ¿no? Y digamos que al final siempre sabemos que hay una serie de sujetos que son los que dicen que es alta cultura, ¿no? Ujú. Y si no les gusta algo, aunque sea alta cultura, si no les gusta, pues no está. Ya entramos de lleno en la charla, pero no puedo brincar mi sección, espérense. A ver, adelante, Porque adelante. ya vamos al primer corte casi. Bueno, antes de ir a mi sección, aquí tenemos dos figuritas, no son de regalo, el regalo es el libro, que ahorita voy a hacer la pregunta porque... De regalo, Porque los de la mesa de van a querer regalarlas, son de regalo. la colección, no se pueden regalar. Tiene que ver con el autor de hoy. La semana pasada que hablamos de... ¿Qué fue la semana pasada? Ah, no, cuando me invitaron a un programa de cine de terror traje mi figura de It. ¿Y la regalaste? No, son mis figuras. Cuando seas invitado vas a traer una figura y la vas a regalar. Te comprometo a eso. Ya está, ya. Oye, me va a Ok. poner uno de Benedetti, ¿eh? A ver, un día como hoy, pero de 1519, igual también, si pueden participar en las efemérides, en Cholula, las fuerzas del conquistador español Hernán Cortés terminan la matanza de Cholula, que comenzó 2 días atrás. Si recordamos un poquito en nuestros libros de historia oficial de México, Cholula había sido un lugar de descanso para los españoles en su recorrido hacia la Gran Tenochtitlan y previendo algo que no iba a pasar, que era una traición de los indígenas en Cholula, empieza una matanza sin sentido contra indígenas desarmados, y es una gran matanza en Cholula. Luego, en 1851, en Estados Unidos, Herman Melville publica por primera vez Moby Dick. También hemos hablado de ese libro, La Gran Ballena Blanca. En 1898, Estados Unidos se anexiona la isla de Puerto Rico y luego la convierte en Estado asociado, por no decir colonia. Oye, la conquista de Puerto Rico se hizo en 1 hora. Sí. Llegaron los Sí. los grandes Los barcos grandes norteamericanos, barcos y se ya. pusieron afuera de la bahía Sí. y en 1 hora ya habían concretado la rendición y se fueron a la siguiente isla. Sí, Es sí, una sí, historia fascinante. sí, o ¿eh? sea, Quien tenga el tiempo, la oportunidad, léala. pero antes de eso fue la batalla en Cuba, Sí, que claro. fue la que permitió que Filipinas y Puerto Rico fueran Estados Libre Países Asociados. asociados, sí. Estados Libre Asociados, no colonia, perdón, puertorriqueños. Ya no hay de eso, según Sí, esto. se supone. 1908, Bélgica se anexiona al Congo y también ahí hicieron salvajadas los colonizadores en el Congo Pues belga. nomás ve Tintín en el Congo. Tus referencias son muy extrañas. 1929. Este dato es muy perturbador, ¿eh? 1929, pleno siglo XX, Canadá hace una ley que declara que las mujeres son personas. 1929, siglo XX. Claro. Canadá, hasta antes de eso, la mujer no era una persona, era un utensilio, un objeto, algo del amo, hombre. O sea, Oye, y es una efeméride. y es una efeméride. Es que platicábamos con Camilo antes de entrar al programa que ahora ya hay de todo hay efemérides, de la pizza, del pantalón de mezclilla. Es que no creo que lo del- tengamos que celebrar eso. Ya. Es Creo conmemora- que es así como regresar a que sepan que había un sistema Sí, sí, patriarcal, sí, sí. ¿no? Y estamos celebrando o sea, deberíamos decir más bien otra cosa, ¿no? Pero bueno, Ok. ideas. Y un día como hoy, pero de 1765, nace Fray Servando Teresa de Mier, fraile dominico y precursor de la independencia de México. Con Fray Servando hay historias muy interesantes, pero la de su cuerpo es la mejor. Su cuerpo de repente desaparece, muere en Palacio Nacional, pero en esas vicisitudes del México independiente, donde Palacio Nacional era casi un mercado, su cuerpo se pierde. Y luego aparece en una feria,
luego aparece en un circo, luego la exhiben, luego se la compra un coleccionista de Estados Unidos a alguien y lo tienen allá en una vitrina y luego se vuelve a perder. Y al final de cuentas no sabemos dónde está el cuerpo de Fray Servando, no tenemos Perdido idea. en el espacio. Sigue vagando por todo el país y por todo el mundo. Sí, el cuerpo de Fray Servando es algo bien extraño. O como en México, a lo mejor está enterrado en algún lugar quemado. En 4 lugares, ¿por qué no? Sí. En alguna fosa extraña. En alguna fosa. También nace un día como hoy, en 1792, Lucas Alamán. Lo traigo a colación porque cuando hablamos de la independencia, aquí con otro que está aquí en la sala, con el buen Marco, dijimos que Lucas Alamán durante la toma de Guanajuato, que él la redacta muy bellamente, estaba escondido abajo de su cama. O sea, él no vio nada, él nada más escuchaba ruido afuera y se puso a redactar el cómo fue la toma de Guanajuato sin saber cómo fue. De oídas, ¿no? De oídas, exactamente. Sí, bien nos va. Literal. En 1926 nace Chuck Berry, cantante, compositor y guitarrista estadounidense. Todos conocemos sus versiones de rock. En el 26 también nace Klaus Kinski, actor, director y guionista germano estadounidense. Tiene películas bien exóticas, bien raras con Herzog. Y era un amor-odio, se golpeaban en las filmaciones, se peleaban, pero sacaban la película a flote. O sea, Una Kinski relación tóxica. Sí, muy tóxica la de Kinski con Herzog. En el 60, y esto tiene que ver con lo que estamos aquí, nace Jean-Claude Van Damme, artista marcial belga. A ver, lo traje a colación porque todos que hicimos viendo películas de Van Damme con su patada giratoria. Con su split. Y con su split y con el meme del bailecito. Por eso lo traje a colación. Y ya para cerrar con esto, ya nos pasamos. Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, Día Mundial de la Menopausia, Día Internacional de la Guitarra y Día Internacional de los Legends. Decimos que hay cosas extrañas que celebramos en este mundo tan complejo y tan... El otro día me encontré el día del balón. No es broma, ¿eh? ¿Y pateaste uno? No, Entonces, No encontró nada más. nos vamos al primer corte. Estamos de regreso en 2 minutos. Hola, soy Elena Sánchez. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en palacios de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir. 1 para el Señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Tolkien, en El Señor de los Anillos. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Conexión Cucosta, un programa con el acontecer universitario. Entérate de actividades culturales, académicas y proyectos realizados en el Centro Universitario de la Costa, sus alumnos y egresados. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Conexión Cucosta. El cáncer de mama constituye en México desde el año 2006 la primera causa de muerte por enfermedad en la población femenina de 25 años o más, de manera que cada 2 horas una mujer mexicana muere a causa de esta enfermedad. Este 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, invitamos a toda la población a tomar conciencia y no bajar la guardia ante esta enfermedad. La detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son claves para derrotar este cáncer. Cuídate y cuida a los tuyos. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Bueno, ya estamos de vuelta y como ya saben, la dinámica de la segunda parte ya es entrar de lleno con el tema. Marco, ¿por qué Tolkien? ¿Por qué El Señor de los Anillos? Bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo. Estábamos ahorita en el camino platicando también con Ernie y con Marco. Y yo creo que sí es uno de los autores, al menos en lengua inglesa, muy influyentes para los demás autores, para la cultura popular en lengua inglesa, y que sí ha estado permeando mucho, ¿no? Ya en lengua española, en Latinoamérica. Y pues como ya estábamos comentando, ¿no? Por esta capacidad que tuvo de crear todo un universo a partir de lenguajes. Y sí, ¿por qué no decirlo? De tomar de aquí y de allá algunos de los mitos, de las grandes historias, de las épicas que ha habido en otras culturas, en otros tiempos, para hacerlo parte de su propio universo, ¿no? Y sobre todo cómo el propio autor toma estos idiomas, toma estas historias, y lo que él traía, lo que él vivió, lo externa, ¿no? En sus obras. Él, como buen inglés de finales del siglo XIX y del siglo XX, colonialista, y estuvo en la Primera Guerra Mundial, y muchísimas de las historias que narra en la Guerra del Anillo, en todas las guerras de su legendarium, viene muchísimo de esta idea, ¿no? De los soldados británicos, de una liga de naciones, en este caso de los famosos pueblos libres de la Tierra Media, en contra de un enemigo en común, ¿no? De un enemigo monolítico que amenaza, ¿no? La existencia de todo un continente, del oeste, ¿no? De la civilización. Y cómo estos hombres aparentemente ordinarios, como él lo era, un catedrático que se tiene que ir a la guerra, un recién casado que se tiene que ir a la guerra, y que pierde a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, en contra de un mal absoluto, ¿no? Sin sentido, sin razón. Y cómo él narra muchísimas de estas historias, tanto en El Señor de los Anillos como en El Silmarillion y en El Hobbit y en todo, ¿no? Y cómo nos deja esta enseñanza, tal vez ya adelantándome, pero de que cualquier persona ordinaria puede llegar a convertirse en un héroe, ¿no? Que tiene que descubrir dentro de sí mismo, pues no sé, su potencial, su propia historia, su propio destino, para poder hacer lo que le corresponde, ¿no? Y sí, ese es el mensaje en sus dos libros, ¿no? En El Hobbit ese es el mensaje, y en Señor de los Anillos con Frodo es lo mismo. O sea, es una raza que no es ni la fuerte, no son humanos, no son enanos, es una raza ahí que queda en medio de esas, es un limbo, y que de ahí sale el héroe. El héroe de la película. Es Aragorn, ¿no? Es un elfo que no tenía nada que ver en su vida, ¿no? Alguien fuera de esa mitología del héroe. Digamos que es la raza más, no oprimida, la raza más olvidada. La raza que suena en cuentos, en tradiciones, en canciones, pero que nadie sabe pues qué hace esa raza ahí. Sí, ni siquiera los conocían muchos, ¿no? Cuando dicen, bueno, y los medianos y estos... Eran como los medianos ahí perdidos. Ni siquiera hablan de los hobbits, hablan de los medianos. Los medianos, que dicen, es que para ustedes han de ser niños. Y luego vemos en todas estas historias alrededor del Señor de los Anillos, en donde el propio autor dice, y surgieron por ahí los medianos, dicen que ellos cargaron el anillo, y dicen que ellos fueron y lo destruyeron. Pero hasta eso como ya algo alejado, ¿no? Algo mítico. Ese es otro pero también. Es parte de la caracterización del héroe mismo, del elfo, ¿no? Alguien que era tan noble que podía cargar un anillo que no lo iba a corromper, porque al fin y al cabo el anillo corrompía. Pero sí corrompe a Frodo. Ya entramos al libro, pero sí corrompe a Frodo. Pero realmente es el único que lo podía llevar. A los demás los corrompía de inmediato, ¿no? Y esa raza en sí, porque bueno, a diferencia de las películas, hay que aclarar, pues en el libro se ve que el anillo es compartido también, ¿no? Sí. Y no les afecta igual que a los humanos, ¿no? O sea, hasta esa cuestión del héroe que sí llevan los elfos, ¿no? Digo, que llevan los hobbits, perdón, de que no los podía corromper tan fácil, ¿no? Los podía corromper, pero pasado el tiempo, ¿no? Como a Volvo.
Y no igual, ¿no? Y o no sea, igual. no este deseo de poder, este deseo de dominar, de convertirse en el señor, ¿no? En el amo de todo esto, sino que los hobbits justamente es una carga para Frodo, él mismo lo dice, ¿no? Yo llevo el anillo, pero necesito que me ayuden. Uh-huh. Y a fin de cuentas él habla de una carga. A medida que se va acercando a Mordor, el anillo se hace más pesado e incluso va cambiando, ¿no? Digo, no de forma, pero se va haciendo más grande. Y él mismo le va diciendo a Sam que, bueno, ya ahorita vemos, él mismo le va diciendo, creo que no voy a poder. Uh-huh. Empieza a dudar de la misión. Y Sam está como Pepito Grillo diciéndole, pues, sí puedes. Vamos. Y te ayudo, pero también la película, bueno, hablaremos de los paralelismos, la película lo hacen ver muy extraña la relación entre ellos dos. En el libro no, en el libro es más esta lucha de apoyo. De apoyo claro. Y de poder, de sí puedes, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Pero más de confianza, ¿sabes? Más de confianza, porque, por ejemplo, sí. en el libro jamás duda de Sam. Nunca. ¿No? Y en la película hacen sí. todo un drama. Sí. Entonces todavía lo hace ver más puro, ¿no? Esa situación Sí. que por más que alguien más hablaba de Sam, Hay algo que es importante. Estos libros fueron escritos en los 50s. Uh-huh. Durante muchos años en Latinoamérica poco se sabía del Señor de los Anillos. Fue hasta que aparece Peter Jackson en el 2000-2001 con sus películas, que vino este renacer de la literatura de Tolkien. Hay que agradecerle mucho a Peter Jackson, que a pesar de tomarse muchas libertades, porque hace cosas en las películas que en el libro nunca aparecen, Nunca. o luego quita personajes que para mí son fundamentales y que dicen, ¿por qué no metieron ahí a Tom Bombadil? Glorfindel, A Glorfindel, ¿no? Sí. No, o sea, quita y pone, pero él revivió a Tolkien, porque Tolkien hubiera seguido ahí en las sombras siendo un muy buen libro escondido para cierta gente, hacer un libro de consumo masivo popular, porque mucha gente lo leyó a partir de las películas. Sí, nos hubiéramos quedado con la adaptación soviética, ¿no? Esta rarísima. Que también es muy buena. Sí, pero así. Muy oscura, rara, muy oscura, los monstruos son muy extraños, pero sí, la versión y animada. Hay una versión animada también. Está la animada de pero al final era un grupo de consumo muy selectivo, reducido, ¿no? Acordemos, por ejemplo, los Beatles querían también hacer una animada su de versión, ellos, sí. del Su Señor de versión los de ellos, Anillos, que hubiera ¿no? sido muy psicodélica. Sí. O sea, pero sí había un consumo, pero era muy restringido. Sí, era muy restringido. Muy selectivo. Peter Jackson vino a masificarlo, para bien o para mal. Y digo para mal, de una vez lo pongo en la mesa para los siguientes bloques. La serie de Amazon, yo la he seguido por ser fan de Tolkien, pero la verdad no me gusta nada. No sé ustedes cuál es su opinión. Pero también ahí no son libertades, ahí es otra cosa. O sea, no es Tolkien, es no sé qué cosa hicieron ahí. ¿Sabe qué traducción habrán leído, no? ¿Sabe cuál habrán comprado? ¿Sabe cuál pidieron por Amazon? Que no sé cuál les llegó. Alguna escrita del 2024 por un chavito que anda en todo ese rollo. Antes de irnos al comercial, me están escribiendo acá y es cierto, tengo que regalar este libro. El libro se llama Dos danzas tradicionales de Jiquilpan, escrito por Guadalupe Ramos García. Para que se lo lleven, nada más tienen que decirme el nombre de la espada de Aragorn. Alguien fácil la pregunta. Aquí no puede contestarla, nadie de aquí puede contestarla. Y digo saludos porque hay gente que me va a regañar si no digo saludos. Si la decimos nos das el No. Sí. Marco González, saludos, estás aquí, no se vale, pero aquí estamos. Manda la respuesta. Ingracia Tecomán, Chavita, soy tu fan. Ándale. Raimundo Torres Bernal, saludos a Salvador. Mi esposa dice que maratón para este fin de Señor de los Anillos, 9 horas de películas. Rana Jiménez, saludos. Ernesto Robles, este será un gran programa. Saludos a mi suegra que está viendo el programa. Fernando García Escalera, siempre es escuchar a Chava, así no puedo decir eso. Marco, que ya viene para acá, según él. Tolkien, dice Zoraida que Tolkien es un genio de la literatura fantástica. Saludos de Violeta Sandoval, de Violeta. Saludos a todos, Gran Teche se juntó, solo faltó Marco Delgadillo. Y Marco dice que del libro ya lo regalé, bueno, ya dije que es. Nos vamos a la segunda pausa. ¿Y los monitos? Los monitos ahí se ven bien. Vamos a la segunda pausa y regresamos con ya el Señor de los Anillos y Tolkien. Llámanos al 322-226-2233. Hola, soy Elena Sánchez. Al final, las sombras solo son transitorias. Aún la oscuridad debe terminar. Vendrá un nuevo día, cuando el sol brille e iluminará hasta la claridad.
Esas eran las historias que permanecían, que tenían significado, aunque fuera demasiado pequeño para entender por qué. Pero, mi señor Frodo, creo que sí lo entiendo. Ahora lo sé, porque la gente en ellos tuvo ocasión de dar la vuelta y nunca lo hizo. Siguió caminando, porque tenía algo de lo cual aferrarse. ¿Y nosotros? ¿A qué nos aferramos? A que el bien aún existe. Lo sé, mi señor Frodo, y tenemos que defenderlo. Tolkien, en El Señor de los Anillos. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Vive una experiencia única en Guanajuato, en el 52 Festival Internacional Cervantino. Este año la Fiesta del Espíritu tendrá a Brasil y Oaxaca como invitados de honor. Más de 3,000 artistas de 24 países en 18 foros. Del 11 al 27 de octubre, el Cervantino te espera. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx, la app Cervantina y las redes sociales. Gobierno de México. Síguenos en Instagram, Radio UDG. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Bueno, estamos de regreso y ahorita aquí en el Inter, los dos visitantes que tenemos aquí se quedaron viendo muy raro, como diciendo, ¿y esos frikis de adelante de qué están hablando? Sí, un poco sí. Tolkien es que ser de los 80s, ver Señor Anillos sin hablar de Tolkien es muy extraño. Creo que todos vimos a Tolkien, pero acá sí nos aferramos más a Tolkien, somos más extraños. Sí, más rudos, ¿no? Sí, con su narrativa. Sí. ¿En qué nos quedamos? Chava. Estábamos hablando justamente ahora sí del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, de la ¿Cuál obra es la temática del Señor de los Anillos en sí, por ejemplo? Sí, bueno, el libro del Señor de los Anillos es una parte muy pequeña, la verdad, de todo lo que comprende el universo que crea Tolkien. Es el final de la tercera edad del Sol, en donde, bueno, si ya vieron las películas, si ya leyeron los libros, y si no, pues ya son puros spoilers a partir de aquí. Tú suéltale. Sí. Bueno, resulta que por ahí había un ser maligno, el famoso Sauron, que miles de años antes había creado una serie de anillos, 20 anillos, en donde él, en uno de ellos, el que él poseía, vierte todo su poder, ¿no? Vierte toda la capacidad de crear el mal y de corromper a quien pudiera portar este anillo, ¿no? Ahí él deposita parte de su poder para poder dominar y para poder esclavizar a todas estas razas de la Tierra Media. Lo llama así el autor, hay que decirlo, es como lo dice, ¿no? O sea, para evitar ahí alguna cuestión. Y en esta segunda edad destruyen a este ser maligno, a Sauron. Destruyen el cuerpo físico de Sauron. Y hay que aclarar además que lo matan. Sí. O sea, que en la película no se ve, ¿no? Pero incluso destruyen está el cuerpo ahí cuando le quitan el anillo, por eso, ¿no? destruyen el cuerpo físico de Sauron, pero el anillo no, que desde allí empezamos, ¿no? El ser humano es débil. ¿Por qué? Porque es un ser humano. El que se queda el anillo, porque están los elfos y los humanos. Y entonces cuando eliminan el cuerpo de Sauron... Y los enanos. No, los enanos no están en esa batalla. No, pero digo que están en el... No, sí. Pero es que esa escena es fundamental para entender qué pasa en Señor de los Anillos. Cuando ahí está la decisión de qué hacer con el anillo, el elfo dice, destrúyelo. Y destrúyelo. Y el humano, con todo lo que somos, que tenemos claros oscuros, empieza a... Me lo quedo por lo que le pasó a mi padre, ¿no? Que lo habían matado también. Sí, es entre un trofeo y aparte es como decir, con esto me va a cobrar todo lo que pasó, porque en efecto Sauron corrompe a los reinos de los humanos, les hace muchísimo daño,
el daño de Elendil, ¿no? Y mata al rey, al alto rey Elendil, y uno de sus hijos dice, no, yo me voy a quedar con esto. Y lo que pase con el anillo, lo que me pase a mí, va a ser el destino de mi estirpe. De mi estirpe. O sea, imagínense también cómo él lanza esta especie de maldición, ¿no? Dice, a los a humanos mí me mismos. Vale yo y los que vengan, ¿no? Por delante. Pero luego viene otra escena que también es fundamental. El rey va de regreso a su reino, cae en una emboscada y el anillo se pierde. Y lo encuentra el ser más improbable, que es esta raza que sigue siendo omitida, porque es omitida siempre. Sí. Que es un hobbit. Es un hobbit. Sí, es Smigol, ¿no? El anillo incluso te dice el autor después de que termina esta guerra y ya es el rey, ¿no? Porque matan al padre y él sube al trono, se lleva el anillo como trofeo y como hado, ¿no? Les dicen la maldición que los va a llevar. Y el anillo se le sale a él en una emboscada justamente de orcos y se pierde. Se pierde miles y miles y miles de años en un río. Y ya después por ahí salen unos hobbits que ahí andaban como siempre, nomás acá, llevándosela bien chido. Y están pescando, ¿sabe qué traen? Y encuentra a uno de ellos, de hecho no lo encuentra Smigol. Lo encuentra a su primo, Digol, ¿no? Sí. Él encuentra el anillo y dice, ay, mira, qué bonito está y que no sé qué. Y entonces el otro, que es donde empieza el tema de la maldad, ¿no? Cae seducido por el anillo y viene una de las partes más fuertes del mal, ¿no? La envidia. Él envidia lo que se encuentra el otro y le dice, dámelo. Y entonces quien encuentra el anillo, le dice, pero ¿por qué te lo voy a dar si yo me lo encontré? Mío. Porque yo lo quiero. Pues sí, pero puedes querer muchísimas cosas, ¿no? Puedes desear. Y es donde el anillo se convierte en un objeto de deseo. Y un instrumento de este poder, de esta maldad, ¿no? Y entonces ahí viene una de las primeras referencias, por ejemplo, con Caín y Abel, ¿no? Eran primos hermanos. Y hay algo que, bueno, acá en el Viejo Testamento era congraciarse la bendición de Dios, la bendición de y Dios, acá es el anillo, una ofrenda, y acá es el anillo. Y entonces el hobbit inocente, sumiso, el que se encuentra el anillo, cae bajo la muerte del otro que lo deseaba, que desea y que justamente ya es invadido por el mal y toma el anillo. Y también como acá en Caín y Abel, en cuanto se da cuenta de que hizo el mal, huye, se esconde. ¿no? Se esconde. Y se esconde de Dios. Se esconde, sí, o sea, sale de su comunidad, de su sociedad y se convierte en un proscrito, ¿no? Y si ahí se avienta como 500 años. Sí. Porque con el autor así pasa una cosa... en 2 páginas ya estás 1000 años adelante en el tiempo. Sí, son 1000 años, ¿no? Así. Y entonces este hobbit empieza a corromperse por el poder del anillo, empieza a perder, que también como es otra forma, ¿no? Empieza a hacerse como su aspecto y todo esto. Empieza a perder los rasgos humanos. Exacto, empieza a perder su humanidad, que es también otra de las simbolismos que tiene el autor, ¿no? Que el poder el mal, lo que hace es que te despoja de esta humanidad, de este sentido del bien, y te convierte en... Son ángeles caídos. Son ángeles caídos, o sea, ¿no? en serio, Sí. es una teoría que se tiene. Sí. Son ángeles caídos que se transforman. Es lo mismo que le sucede a los orcos. A los orcos, sí, que son corrompidos por Melkor, por Morgoth. Y luego por Sauron. Y es justo también este mito de la caída que viene desde John Milton en El Paraíso Perdido. Sí. Que también es muy recurrente en Tolkien, ¿no? Hasta en Star Wars. En todo, es que luego viene el monomito. En todas las grandes sagas pasa eso. Y entonces tú estás leyendo el libro y siempre hay una referencia al pasado, ¿no? Que te dicen, es que antes, cuando había bien en el mundo, es que antes de que Morgoth destruyera la Tierra Media, es que antes de Númenor, antes de que los elfos cayeran en desgracia, siempre hay esa remembranza a un pasado glorioso, ¿no? Y que no se va a poder recuperar a fin de cuentas. Y es lo que hace el dolor en todos los habitantes de la Tierra Media, porque quien causa este mal es el mal. El mal mismo,
que luego viene otra referencia ahí muy, muy, muy religiosa, ¿no? A la escolástica, ¿no? No recuerdo si era San Agustín, que decía, es que el mal es absoluto. San Agustín de Hipona, sí. Y decía, y el mal nunca va a triunfar porque el mal va a destruirlo todo hasta destruirse a sí mismo, ¿no? Y entonces también esto, el mal que causan Sauron y Morgoth son irracionales, son absolutos. Y la gente lo único que busca es resistir a ese mal. Sí, porque lo que busca Sauron es destruir lo que Arda creó. O sea, no hay otra justificación, es destruir lo que él creó porque yo no lo puedo crear. Porque él no puede crear nada, es justo la envidia, ¿no? De nuevo, se crea el mundo y él tiene este deseo de crear y como no puede crear, se pone a destruir, ¿no? Y entonces lo que buscan todos estos pueblos libres de la Tierra Media es mantener esta creación, que es donde ellos viven y es donde les da sentido el mundo, y ese mundo que quiere destruir. Pero también son pueblos libres que se llevan mal entre ellos. Sí. Elfos y enanos no se pueden ver. No. Se odian. Elfos y humanos se tienen ahí recelo. Por esta traición que hubo. Humanos y enanos también tienen recelo. O sea, los pueblos libres no son una sociedad socialmente. Pero fíjate, una cosa bien interesante, ¿no? Que vemos en el libro. Realmente los elfos, por ejemplo, son conscientes de que tienen que detener a Sauron, ¿no? Cosa que en la película hay una cuestión ahí media rara, ¿no? Media extraña. Parece que se niegan a hacer todo. Sí, porque nada más mandan a Legolas así como, ve a ver qué está pasando. A ver, tú checa. Pero acá sí son conscientes, ¿no? Entonces, de repente los elfos, que igual vienen de otro lado, ¿no? Que fueron mandados a la Tierra, sí son conscientes de que existe ese mal, ¿no? Sí. Y de que ellos, junto con la humanidad, lo malo es que los humanos fueron corrompidos. Los hobbits, pues nadie los conoce. Y que los humanos son más que los elfos. Y los enanos tuvieron un problema con los elfos. Ajá. Pero también los enanos son medios conscientes, ¿eh? Sí. Pero sobre todo los elfos son conscientes de que tienen que tener el mal. Viéndose, entonces se reinterpretan como el bien. Y viene una situación ahí. El problema de elfos y enanos lo pueden leer en el Silmarillion. Y también incluso porque los propios elfos ya lo habían derrotado. O sea, ya les había costado muchísimos, incluso la caída de varios reinos, ¿no? La caída Gondolin. de Gondolin. Sí. Propio Beleriand, ¿no? Y también entre los humanos, entre los pueblos de los humanos, había muchísimas diferencias. Sí. A fin de cuentas, tenemos que recordar. Sí, está el reino de Gondor, Rohan, Run y los de los centrinos, Eriador, ¿no? y los de arriba, sí. Y a fin de cuentas lo que estamos viendo es un imperio, ¿no? Que hay una cuestión política cuando Rohan se resiste a ayudarlos. Y dicen, es que ustedes no nos ayudaron y nosotros tenemos Fíjate que de las escenas de la película más fuertes es esa, las almenas. Cuando empiezan las almenas y Rohan dice, son renuentes a ir porque dicen, nos abandonó. Y dice, Rohan responderá, esa escena sí es fuerte y la respetaron en el libro. En el libro está. Sí, pero en el libro sí hay una carga muy fuerte donde dice, ustedes nos abandonaron, ustedes nos tienen pagando tributos, ustedes nos tienen poniendo soldados para defendernos y nosotros somos los que nos estamos partiendo. Sí, somos la primera línea. Somos la primera línea. Somos la carne de línea cañón, de defensa. Porque dependemos de ustedes Sí. y nosotros ni siquiera nos estamos cuidando a nosotros mismos, sino estamos defendiendo a Gondor, que ni siquiera tiene un rey que nos mande. Ese es otro punto con el que vamos a regresar, el rey de Gondor. Es un personaje. Podríamos decir, por ejemplo, que el tema real es el bien y el mal, o como Tolkien, o por lo menos lo que leemos, ¿no? Porque Tolkien tiene otra versión. Sí, dice Tolkien que es la muerte y la vida, ¿no? La vida muerte eterna. es uno de los grandes temas, sí. Entonces deberíamos de escruñar. Regresamos realmente con eso. Con la muerte con y la eso vida. y con el papel del rey de Gondor que no existe. Es que es fabuloso también. Y que también es un personaje interesante. Vamos al último corte. Se fue esto rapidísimo. Se fue rapidísimo, pero este libro sí nos lleva a 2-3 programas, entonces... O a una trilogía de programas. O una trilogía de programas. Y apéndices. Donde cada vez nos veremos más frikis. Sí. Nos vamos al tercer corte, por favor, Injecue. Mi nombre es Adriana Layali. Continuamos con El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida?
Entonces no te apresures a dispersar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. Está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal antes del fin. Y cuando éste llegue, la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. De cualquier modo, no lo hemos matado. Es muy anciano y muy infeliz. Los elfos del bosque lo tienen prisionero, pero lo tratan con toda la benevolencia que es posible esperar de esos prudentes corazones. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Mantener un sistema de drenaje sanitario eficiente y seguro es nuestra prioridad y una responsabilidad de todos. Asegúrate que los desagües de tu casa o negocio canalicen el agua de patios y azoteas a la calle y no al drenaje sanitario, para evitar colapsos de tubería, socavones y derrames de aguas negras durante este temporal de lluvias. Así, nos ayudas a cuidar tu salud, nuestras áreas naturales y la imagen del destino. Ceapal Vallarta. ¿Qué pasó? Pisé algo. Me acabo de cortar. ¡Ay, Dios! ¿Es una lata? La neta, toda la playa está llena de basura. Sí, ¿sabes qué? Toma esa bolsa. Vamos a limpiar esto. Las playas de nuestro país están llenas de basura. Muchos de esos desechos terminan en el mar, comprometiendo a nuestra fauna marina y matando la vida en el mar. Limpia tu mar. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Regresamos y nos quedamos en la mesa con una pregunta de la interpretación de Tolkien de sus libros. O sea, ¿es el bien o el mal o la vida y la muerte? Él decía, ¿no?, que era la vida y la búsqueda de la muerte eterna, ¿no? Digo, de la vida eterna, perdón. Sí. A ver, Jetta, ¿qué piensas? Sí, el rollo es un tema muy, muy, muy importante sobre la muerte. Y el autor le da un giro completamente distinto a como lo interpretamos nosotros. Incluso él dice que esta visión que tenemos de la muerte es parte de cómo Sauron y Morgoth, que era como su jefe, lograron meternos en nuestra mente para corrompernos a nosotros mismos. Se supone que existe un Dios, nunca te dicen quién, que es Dios. Pero pues te dicen que es el ser supremo que creó todo, ¿no? Acá se llama Eru Ilúvatar. Y él crea a los primeros nacidos, a los elfos, que ellos son inmortales, pero que ellos están atados al mundo, ellos no tienen voluntad, ellos están a expensas de lo que suceda en el mundo. Y ellos solamente pueden morir pues siendo heridos, atacados. Y hay una cosa muy, muy curiosa y te dice que ellos pueden morir de tristeza, de melancolía, ¿no? Sí. Y luego vienen los hombres. Que luego viene por eso, porque querían recuperar sus joyas, porque querían cuidar los árboles. Los lagos, el mar, ¿no? Ese es un punto importante. Tolkien es muy ecologista. Uh-huh. O sea, él ve la industrialización como algo muy malo. De hecho, Mordor es una industrialización. Sí, Mordor, y lo que hace Saruman en Isengard, que en la película también se ve muy... Es otra escena épica en la 2, donde llegan los Ents y destruyen todas estas máquinas de guerra y todo esto.
Pero es eso, también Tolkien se opone a esto porque ve lo que está pasando con la naturaleza, lo están destruyendo por las minas, por las carreteras y todo eso. La propia industria, ¿no? Uh-huh. Y en este caso es justamente la naturaleza retomando lo suyo, ¿no? A través del agua, ¿no? El agua va a lavar todo esto y vamos a recuperar el bosque que perdió Saruman con Isengard, ¿no? Pero bueno, luego crean a los seres humanos y está muy, muy interesante este rollo porque el autor nos dice que este dios, Eru Ilúvatar, le da a los seres humanos un don, que es el don de morir, que es el don de pasar un breve tiempo, porque son de veras milenios en la historia. Sí, los elfos pueden durar edades. Son eternos. Y los seres humanos tenemos un breve periodo de vida y después de que morimos, incluso él te dice que los reyes decidían morir, que simplemente decían, yo ya. Que es el caso de Aragorn, que ya lo trajimos a la mesa de alguna manera, pero hay un comentario para ti. Dice José Luis Rico, ese chava de dónde sabe tanto. Sabe. Y nos manda saludos a la mesa Gisela Carrillo, nos manda saludos a Nelly, y había otro que había que leer. Bueno, José Luis Rico, que saludos a todos, pero sí, ¿que dónde sabes tanto? Sabe, pues no sé, sabe, no sé. Y bueno, lo que te dicen es que entonces nosotros morimos en la plenitud de nuestra vida o cuando ya debemos de abandonar este mundo y regresamos nuestra alma a la casa de las estancias de mandos, ¿no? Le llaman primero, que es como una especie de limbo en donde saneamos nuestra alma, nos purificamos y luego regresamos a ¿dónde? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque pues nadie sabe. No sabemos porque pues nadie ha ido y regresado, ¿no? Y entonces los elfos están condenados a vivir. Y es un pesar que incluso no sé si recuerden, pero por eso al final Aragorn, ¿no? Pelea y se queda. Porque si la otra se iba, se moría de tristeza. Exacto, sí. Y incluso eso es tan fuerte en el autor que lo que sucede es que cuando él se casa y tiene que ir a la guerra, muchos dicen que de ahí viene la génesis, porque él dice, yo me voy a la guerra y voy a dejar a mi esposa. Y ella va a vivir. Tristeza. Y yo, pues, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Me voy a morir y ¿qué va a pasar? Y él crea la balada de Beren y Lúthien, que es como miles de años antes del Señor de los Anillos, e incluso cuando mueren, él pide que en sus lápidas el nombre de la esposa tenga el nombre de este personaje, de la mujer de los elfos, que justamente se enamora de un humano. Se enamora de un humano, ¿no? Que el humano hace proezas, o sea, se mete hasta el corazón del palacio de Gondolin a recuperar el Silmaril, ¿no? Y lo que sucede es que tienen que luchar por su amor, ¿no? Y ella prefiere renunciar a su inmortalidad, a pasar toda su existencia en el mundo y viva a mejor renunciar a la inmortalidad y vivir unos años de felicidad con el hombre que quiere. Sí. Y es tanto este amor y es tanto este sacrificio que sucede que los dioses les conceden al final quedarse juntos, ¿no? Así es. Pero sí, el tema de la muerte es muy, muy, muy interesante porque entonces la muerte no se convierte en algo doloroso, que luego también es lo que nos dice la tradición cristiana, ¿no? Muy, muy presente en el autor, sino que simplemente vienes al mundo, pasas tu existencia, pasas tu propia historia y hay algo más, hay una recompensa, hay un ser que te está viendo y que tú puedes regresar, ¿no? Y purificar todo esto y sanear y pasar a otro lugar. Y las pocas muertes que hay en el libro de personajes importantes son muy heroicas, pero después de pasar por los vicios del humano. La muerte de Boromir es esta muerte de quiero el anillo para rescatar Gondor.
pero luego se arrepiente y le pide perdón a Frodo de este deseo que sentía. Sí, y que rompe la comunidad, ¿no? Y muere salvando a los otros dos. A Frodo, hobbies. no, sí, a los otros dos, a Merry y Pippin. A Merry y Pippin. Y luego muere... y reconoce a Aragorn como rey. Sí, esa es la otra. Esa es la otra. Es que eso es otro el tema. rey del reino más grande se convierte en un proscrito que vive allá viviendo aventuras en cualquier parte, porque no quiere reconocerse como rey hasta que no pase algo fundamental que sea que regrese el anillo al Pero al fíjate ruedo. que en el libro realmente se la pasa entrenando para eso. Sí. De hecho, sí. o sea, hay una situación ahí que no Sabía que no iba sé a por qué regresar. Jackson lo omite completamente. Incluso el hecho de que trae la espada. O sea, Sí, él trae la espada de su los padre restos, con él. sí. Aunque esté rota, pero la trae consigo, ¿no? Es la espada que justamente con la que matan a Sauron Así y también es. se destruye. Y con la que se pueden ganar el libro. Y entonces él la lleva como una herencia, que también esa es otra parte del autor. Así como los elfos estaban atados al destino del mundo, a los seres humanos. Bueno, el autor dice los hombres, ¿no? Pero se refiere a los seres humanos. A ellos nos da la libertad. Entonces no estamos atados al mundo, hacemos lo que nosotros Que otra queremos. referencia muy religiosa, ¿no? También muy religiosa. Nos dieron la libertad, así como Dios nos da Así la es, libertad. sí. Pero entonces, en este caso específico de Aragorn, el rey, es su destino reclamar. Entonces, Y él lo sabe. Y él lo Sí, sabe. no le puede escapar de su destino. Y entonces ahí ya se rompe un poco este rollo y viene el mito del héroe, porque entonces todos los seres humanos somos libres, menos el que va a ser el héroe. O una de las modalidades de héroes que presenta el autor. Y es que ¿no? luego regresamos a esa mitología, ¿no? De las narrativas. Tiene que pasar algo extraordinario para que la vida común que llevaba el héroe cambie y se vuelva heroica. Se vuelva heroica otra vez. Efectivamente. Y descubra su propia esencia, ¿no? Que es la del héroe, y justamente redima Y cumpla su misión para la cual fue creado. Para la Sí, cual existe, literal. en lo cual existe. Y hay también en todo esto del rey de Gondor una situación muy interesante. Si leen los libros, pues sí, van a ver que hay algo, ¿no? Hay algo que Aragorn sigue, ¿no? Y tú crees que es justamente este destino de que era el heredero, que tenía que unir a los seres humanos y todo esto, ¿no? Y en los apéndices, hay uno de los apéndices que es una breve historia de Aragorn y Arwen, en donde te dicen la naturaleza de Aragorn. Y resulta que se enamoran los dos. Y Elrond, el padre de Arwen, le dice, pues va y le dice... Solo el rey de reyes. Oiga, señor, fíjese que yo aquí con su hija, ¿no? Y le dice, ándale. Nomás... Vete a cumplir tu destino. Cumple tu misión. Nomás acaba con el mal en el mundo. Y sí, o sea, le puso la tarea la vara más difícil, ¿no? Para cuando le dice, solo el rey de los reinos puede. Solo puede y a ver si, ¿no? Y entonces es cuando le dice, aquí está los restos de la espada, aquí está un anillo también, el anillo de Barahir. Y le dice... Adelante. Dele. Justamente vaya a formarse y vaya a buscar y a ver se estuvo preparando para eso. Estaba esperando el evento. Estaba esperando el evento, y ahí es donde viene también lo importante de Aragorn, que te das cuenta de en realidad quién era, que él era el heredero del rey y que era la última esperanza de los seres humanos. Incluso el nombre de Aragorn, Estel, en élfico es esperanza, tal cual. Y la madre, cuando la madre de Aragorn, cuando descubre eso, que el muchacho ya anda bien enamorado y todo, él dice, ella muere de tristeza. Sí. Y dice, yo le di esperanza a todo el mundo, a toda la humanidad, y tengo que renunciar a la mía. Claro. Porque ella va a perder a su hijo y ella sabe que o puede fallar y puede morir en el intento, y ella mejor muere de tristeza. Y entonces es también uno de los temas recurrentes, ¿no? La esperanza. Antes de irnos, siempre soy el de las malas noticias, pero el tiempo es el tiempo. Los monitos. Te manda Chava, te manda saludos, Yudá.
Yudá dice. Ari. Bueno, tú los conoces, se ponen nombres bien. ¿Por qué los amigos de Marco se ponen nombres bien raros en Facebook? No. Mauricio GB también te manda saludos. Saludos al buen Chava. Saludos a todos los de la prepa que son los que están ahí. Yad Edgar, otro que se pone. No más, Edgar Delgadillo, saludos, maestro. Amigos, qué gusto Jehová te manda saludos. Gisela me pide un saludo de la radio a la radioescucha Miki Carrillo. No sé. Ernesto Robles. Saludos a Miki Carrillo. Ernesto Robles se lleva el libro. Enfrente. Aquí está el del libro. Aquí está el del libro. Mira. Se llama Andúril. No, sí te lo puedes ganar. Creo que te lo puedes ganar, o sea, sí. los de la mesa no. Los de la mesa no, tú sí te lo puedes ganar. Sí. O sea, sí, Andúril, la flama del oeste. Ya están diciendo acá que no. No es cierto. Era todo el nombre. No, digo, era la traducción, pero sí. Saludos a Nelly también, que nos está viendo desde su oficina, desde coordinación de extensión. Vamos cerrando esto. ¿Tienes el compromiso? Porque hay gente que pidió que episodio por libro. Ande, canijo. O sea, quieren que vengas más seguido y que nos hables del 1, 2, 3 y Hobbit y... La serie no. La serie no. Camilo, también te están diciendo que... Yo con gusto los acompaño a hablar de esto. Que tienes buena voz, pero mala presencia. Más gusto. Hombre, ¿cómo que mala presencia? No, porque quiero los monitos. Porque quiere los monitos. No, esta es tu casa. Cuando quieras venir. Muchas gracias. Hay que secuestrar a Marco seguido para que estés aquí. A ver si lo mandan a más consejos. Lo encerramos en su oficina. Que no pueda Solito salir. se encierra. No te preocupes. Chava, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Espero que te hayas pasado igual que nosotros, que nos lo pasamos bien escuchando un tema que nos apasiona y que nos gusta. Claro que sí, no, muchísimas gracias. Y sí, cuando yo sí. La que sigue es el Hobbit. La que sigue es el Hobbit. No, porque podríamos hacer uno de la comunidad, Dos Torres, Retorno del Rey. El Retorno del Rey, el Hobbit, sí. Y aventarnos como 50 del Silmarillion. Toda la temporada, ¿no? Es que esos anexos y esas cosas... No, son demasiado. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado del programa. La verdad es que nosotros aquí lo disfrutamos. Siguiente semana regresamos al terror porque se acerca Halloween. Hablaremos de La Semilla del Diablo, de Irán Levy. Estará la doctora Yunuen Dávalos hablando sobre el libro. Y de ese no tengo figura, entonces no voy a traer nada. Entonces. Y el libro ya tiene dueño, se va a Guadalajara, ¿verdad? Se va a Guadalajara. Está interesante, es una investigación sobre el rescate de 2 danzas. Entonces está padre. Gracias por venir. Marco, ¿qué puedo decir? Tú eres de la casa ya. Tú también ya eres de aquí de la casa. Y bueno, gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Nos escuchamos. Y ven la repetición porque la verdad es que fue un buen programa. Gracias, Marco, buen viaje de regreso. Sé que nos estás escuchando. Aquí te esperamos. No con cervezas como quisieras, pero te esperamos. Exacto. Sí. Muy bien. Nos vamos. Gracias, Cue. Gracias, Chepe. Y muchas gracias, maestra Susana. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.